¿Cómo influenciaba Steve Jobs? Nosotros sabemos, lo vemos, nos recordamos aquellas presentaciones con el jersey de cuello alto, aquello que fue disruptivo en el mundo de Apple, el mundo al final de la mercadotecnia, del marketing. Mi nombre es Juanjo Bengual, soy de Influenceo, posicionamos directivos, CEOs, a través de un método probado desde el año 2012, con el fin de que influencien y sean referentes en su sector. Si quieres saber cómo lo hacemos en el vídeo de 14 minutos en influenceo.co, puedes verlo sin ningún tipo de problemas, donde contamos toda la estrategia para que un CEO hoy influencie en el mercado y sea un referente. Vamos a ver cuáles son precisamente esos 20 principios de influencia, 18, 19, 20 principios sobre el branding personal que Steve Jobs acuñó y que hoy son viables para un CEO actual. El primer punto es coherencia estética, como acabo de decir, como una firma personal del propio Steve Jobs. Jobs, el jersey negro, los jeans, las zapatillas, era evidentemente una decisión estratégica, no era estética, no es que él fuera así siempre. La uniformidad, ya sabéis que comunica claridad, igual que Mark Vidal con las gafas azules llama la atención y además refleja una identidad, una solidez identitaria. Un CEO debe definir una imagen. Nosotros lo ponemos cuando trabajamos con CEOs, lo ponemos como el brand pack. Tiene que ser constante, con una marca y un valor. Aunque sea un pañuelito, eso siempre identifica al cerebro cuando te vuelven a ver. Hay un segundo punto que a mí me llamaba la atención, que es el minimalismo comunicativo. A mí me encanta todo en Jobs, sus palabras, el escenario, cómo hablaba, cómo hacía las pausas, pero sobre todo era simplicidad. Era un entorno muy saturado y en ese momento la claridad, la síntesis era fundamental, era poder. O sea, el CEO tiene que aprender a eliminar todo lo accesorio hoy en día, más que nunca, y priorizar para que lo esencial sea lo brillante. Acordaros que hay que sintetizar la escenografía, que es decir, estaba todo controlado, no había improvisación. Cada lanzamiento tenía una luz, un fondo, un ritmo, unos gestos incluso. Es algo que hoy un CEO tiene que cuidar. El entorno visual de todas sus apariciones en videoconferencias tiene que estar preparado. No se puede improvisar, aunque habrá cosas que sí, con real-time marketing. Forma parte del mensaje y la escenografía, forma parte sin duda del impacto. El storytelling, acuñado no hace mucho con este tema, pues era un storytelling donde no se hablaba de tecnología, era transformar el mundo. Cada presentación tenía una historia, un conflicto, una solución. La narrativa tiene que ser un poco el eje. ¿Qué problema resolvemos y por qué importa? Y siempre con una historia de fondo, algo típico de Jobs. En su libro lo explica claramente en la biografía de Steve Jobs, el dominio del lenguaje corporal, su postura, sus pausas, su andar. Eso reflejaba mucho control, mucha autoridad. O sea, el CEO, el lenguaje corporal, los gestos lentos, las pausas, son fundamentales. Y todo, hasta incluso hoy, en un mundo tan rápido, acelerado. El valor de la pausa. Jobs sabía callar. O sea, el silencio realmente amplifica la expectación. Esto no es nada nuevo. Pero Jobs lo llevó a una enésima potencia. El saber callar genera un magnetismo brutal. La pausa causa un efecto brutal en la comunicación. Las frases breves, grandes ideas que tenía él, el think different, el it just works, el stay foolish, stay hungry, eran titulares pensados donde impactaban. La influencia requiere de mensajes recordables, replicables, que hoy hay un mantra que es que si no se puede repetir fácilmente y breve, dos veces bueno, no influye. La expectativa, cuando él decía una cosa más, one more thing, pues él mantenía un poco la atención hasta el final. Y el CEO tiene que hacer eso, tiene que introducir, anticipar, descubrir en sus comunicaciones. Quiero decir, la retención de la audiencia es que lo previsible no inspira, es que tienes que estar continuamente añadiendo cosas para que la gente diga, wow, otra vez. En este tema, por ejemplo, se me ocurre el tema de la repetición. Es una técnica muy, muy usada, ¿no? No solamente en radio. Él repetía 3 veces la idea clave hasta grabarlas. Esto de Dale Carnegie lo decía, ¿no? Si quieres acordarte del nombre de alguien, dilo 3 veces cuando te lo presentan. Hola, soy John, hola John, hola John. Bueno, pues ese mensaje de repetir esas ideas 3 veces no era porque se olvidara, era para calar todavía más. Estaba requete pensado. O sea, realmente él lideraba en su comunicación desde el detalle mismo. Jobs hablaba del por qué, no del cómo, inspiraba con el destino, tenía una visión más allá
del cómo, ¿no? Del proceso. Por eso es importante transmitir una visión transformadora, no solo de explicar procedimientos, que está muy bien, pero el líder hoy, el CEO, al CEO hoy tiene que intentarlo. No nos podemos olvidar de la parte emocional. Él seleccionaba muchas palabras que iban directas al corazón, no al intelecto, ¿no? O sea, a veces tenemos que contar cosas que nos duelen o cosas que impactan emocionalmente. No todo era técnico y ni corporativo. Para eso están otros copies. El ritmo. Qué bueno era el ritmo. Él alternaba intensidad y luego calma. Cada frase tenía una cadencia. Claro, era un buen orador. Dominaba lo que se llama la musicalidad del discurso para retener a la audiencia. Era un auténtico show. Realmente hoy tendrían que pagar por verlo. También yo destacaría el contraste como motor de atención. Jobs enfrentaba un poco lo viejo y lo nuevo, hacía esa comparativa, el antes y el después. En comunicación esto genera un montón. Antes era así, ahora va a ser así. Antes, después. Esto lo habéis visto en mucha comunicación. Jobs era auténtico. No había maquillaje, no era simpático porque realmente él no lo era, pero transmitía bastante convicción. Si os leéis el libro veréis a qué me refiero cuando no era simpático. La autenticidad significa en ser coherente con lo que se piensa, se dice y se hace, aunque eso no sea bueno de cara al espectador. Punto. Hay que escenificar esa autoridad, es lo que hacía él. Él no levantaba la voz, él le venía un poco el dominio con la seguridad. Igual que hoy, el CEO no debe imponer, porque yo lo digo, debe inspirar desde la serenidad. Y eso en el lenguaje, en la escenificación, se notaba. Era todo un ritual y ese es un punto importantísimo. En cada evento de Apple era un rito, el mismo formato, el mismo cierre. La gente, el mundo entero estaba a expectativa de eso. Era repetir esa estructura, ese jersey negro, los formatos, esa familiaridad y lealtad. Por fin tengo un nuevo capítulo, una nueva serie de Netflix con Steve Jobs. Y eso es importante, el ritual. Era una especie de fusión, la persona. Realmente todos sabemos que Jobs era Apple, Apple era Jobs, no había separación y se ha quedado un poco huérfana de esto. De hecho, mucha gente no sabe quién es el nuevo CEO de Apple. El CEO moderno tiene que dar voz corporativa. No es un actor externo. De hecho, no hace poco ya sabéis que PayPal ha cogido, hace que el CEO hable y la empresa gana cuando el CEO habla. Cada diapositiva de Jobs, por cierto, están detrás, cuando hablaba, era minimalista, diseño limpio, tipografía cuidadísima, imagen con sentido. Estaba todo muy pensado. Había una capacidad en Jobs de inspirar la acción y era una influencia, como decía, no solo emocional, también generaba mucho movimiento, ¿no? Porque comunicar realmente es mover un poco a la acción, no es solamente provocar admiración. Él durante todo el proceso son esos vaivenes. Y luego, sobre todo, Jobs significaba un legado, era una brújula, él no buscaba la viralidad, buscaba dejar una huella potente como tiene que hacerlo un CEO hoy. Debe comunicar él, y no su director de marketing con horizonte, sabiendo que influir es, es crear cultura, no contenidos. Y hoy con la inteligencia artificial, la influencia tiene que hacerla el propio CEO desde su propio contenido, hable mal o hable bien, preparándolo, que es lo que hacemos en Influenceo. Todo este proceso, estructurar la hoja de reto del CEO, desde qué es lo que tiene que contar, a quién tiene que contarlo. Y con todo lo que te he contado, el brand pack que nosotros llamamos el tono, los contenidos, incluso la escenografía, aunque sea en un vídeo, todo eso tiene que prepararse, no tiene que dejarse a la improvisación, ni mucho menos dejarla a la improvisación de gente que es de otras generaciones que hablan a otras generaciones. El CEO habla a su target y su target tiene un pensamiento común al del CEO. Por eso la comunicación tiene que ser con la calidad de Steve Jobs. Si a mí me decían cuando empecé en el mundo de la radio hace ya década de los 90 que la mejor improvisación es la que no existe. Y Jobs no improvisaba. Si quieres que montemos esto y te cuadra para tu marca personal como CEO, que al final es la de tu empresa, simplemente vete a influenceo.co, te miras el vídeo y contactas con nosotros si lo que hay ahí, pues crees que es interesante para ti. Y hablamos. Hasta la próxima.